Muchísimas gracias por esta presentación. Es para mí un placer. Muy generosas las palabras siempre de Eduardo. Bueno, para mí un gusto, como bien dijo Eduardo, estoy en la Cámara de Diputados hace bastante tiempo, cumplí distintos roles, así que entiendo perfectamente cómo ustedes en sus distintas funciones también van capacitándose para cumplir, digamos, esa partecita que a veces les toca dentro del procedimiento parlamentario. En mi caso particular, como bien dijo Eduardo, bueno, soy abogada, docente de Derecho Constitucional, entré a la Cámara de Diputados en el año 2007, siendo asesora de despacho, después asesora de bloque, y desde el 2015 en adelante en este cargo de secretaria parlamentaria del bloque, que lo que hago es acompañar toda la actividad de nuestro bloque en la Cámara de Diputados, desde presentación de proyectos y capacitación y apoyo en todo lo que es el desarrollo como de sesión. De eso también una semana muy agotadora, pero bueno, fructífera, en la cual han sido días muy largos, pero bueno, acá estamos para poder conversar con ustedes sobre ese proceso. Así que bueno, muchas gracias por estar acá un viernes 18:30, siempre es muy valioso ocupar el tiempo en capacitación. Así que bueno, un poquito bueno, y por supuesto quedo a disposición a través de la escuela y a través de plataforma QL, para lo que ustedes necesiten. Después les voy a dejar mi correo. Me parece que también este rol que cumple la plataforma QL de ser ese lugar de conocimiento, de ser el guardián de todo lo que el partido hace en los diferentes consejos deliberantes, legislaturas y bloque de las cámaras, es importantísimo. Así que bueno, un lujo que nuestro partido tenga esa organización que no todos los bloques tienen, así que a través también de esa organización quedo a disposición con la doctora Alejandra Esbetas, que sé que van a tener después 2 charlas con ella, pero no quiero dejar de quedar a disposición para la información que ustedes necesiten de la Cámara de Diputados. Así que también lo dejo planteado. Bueno, vamos un poco al grano y a la arena del procedimiento. Lo que Alejandra Esbetas me encargó en esta charla introductoria de esta secuencia de 3 reuniones es que hiciera, ¿sí?, una introducción al derecho parlamentario y una introducción al proceso parlamentario, enfocándome en aspectos generales y en aspectos que tienen que ver con la organización. Por eso ahí en la invitación estaba esto de las autoridades, los bloques, el rol de los bloques, pero para unificar criterios de qué estamos hablando y cómo enmarcamos nuestra tarea, me pidió una introducción un poquito más básica, así que bueno, como siempre, puede ser que ustedes alguna de estas cuestiones las sepan, otros no, así que bueno, uno es el desafío de las salas bastante heterogéneas, poder hacer un piso de conocimiento del cual partir y que tengamos un lenguaje común aprendido para después de ahí sacar todas las ramificaciones y las preguntas que ustedes tengan. Para eso quiero decirles que yo voy a compartir aún una presentación que se las voy a dar. La presentación es extensa porque estuve armando algunas diapositivas que por ahí no las vamos a ver todas en profundidad ahora, pero al enviarle ese material ustedes lo pueden después tener como para ampliar reglamentariamente o doctrinariamente algunos temas. Así que no es que vamos a desarrollar todos. Y por supuesto vamos a abrir un espacio de preguntas y consultas, porque la idea es que yo pueda plantear los temas y que después ustedes
puedan hacer sus preguntas relacionadas, sobre todo si yo puedo aportar algo a sus procesos locales, ¿no? Así que bueno, esa es un poquito la idea. Voy a compartir la pantalla. Como les dije, se los voy a acercar después también. Así que, a ver si ahí, si ustedes me dan el ok, quiere decir que ya Perfecto, estamos. Mercedes. Bárbaro, muchísimas gracias. Así que bueno, en este sentido vamos a hacer esta parte introductoria que es aplicable a todos los ámbitos legislativos donde ustedes se manejen, ¿no? Para poder desarrollar nuestra tarea de forma eficiente y de forma correcta, lo que tenemos que hacer primero es saber cuáles son las normas aplicables, ¿no?, al procedimiento parlamentario que rige mi actividad, el lugar donde yo estoy y donde tengo que cumplir mi tarea, y en el marco, ¿no?, el marco normativo, o diríamos en derecho las fuentes normativas que van a regir ese proceso. A nivel nacional, a nivel del Congreso de la Nación, nosotros tenemos estas fuentes básicas de consulta y por supuesto que rigen nuestra actividad. Así que si nosotros hablamos del derecho parlamentario, tenemos que combinar dos situaciones o dos tipos de derechos que se van imbrincando en el procedimiento, que tiene que ver con normas de fondo, ¿no?, y con normas de forma, de proceso. Entonces, en este sentido, nuestra norma suprema, la Constitución Nacional, tiene normas de procedimiento relacionadas al proceso de sanción de la ley en especial, que las vamos a repasar en algún momento, y de la cual nosotros tenemos que tenerlo como una base, ¿no? Es como esto de todo muy bien con los reglamentos, las costumbres, las normas, pero primero tengo que poder ordenar jerárquicamente, ¿sí? Nosotros estamos insertos en un sistema jurídico que tiene distintas jerarquías, desde lo federal, desde lo local, y nosotros tenemos que ser capaces de hacernos este esquema en el cual nos vamos a mover. Así que a nivel nacional y a nivel de nuestro Congreso de la Nación, nosotros tenemos que tener en cuenta las normas de nuestra Constitución Nacional, por supuesto a nivel provincial y a nivel municipal, vamos a esto reemplazarlo por nuestras constituciones provinciales y por nuestras cartas orgánicas, ¿sí?, en las cuales rijan nuestra actividad en el Consejo Deliberante. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que a nivel nacional las cámaras tienen autonomía reglamentaria, algo que también vamos a mencionar un poquito más adelante dando algunas precisiones. Por lo tanto, también al ser nuestro Congreso un Congreso bicameral, es decir, que está compuesto por dos cámaras, Poder Legislativo está compuesto por dos cámaras, uno de senadores de la Nación y otro de diputados, senadores de las provincias y diputados de la Nación, van a tener una actividad reglada por sus propios, ¿sí?, reglas internas. Así que también a la hora de aproximarnos a este estudio del derecho parlamentario tengo que tener en claro esa normativa también, y por supuesto es una norma primaria a la hora de el ejercicio, ¿sí?, de la representación. Algo que también se reproduce en cada constitución provincial, pero acá lo estamos dando a nivel nacional, la Constitución Nacional tiene distintos tipos de reglas, ¿no?, que tenemos que poder individualizar y saber en qué momento nosotros tenemos que ir a revisar esta estructura. La Constitución Nacional tiene normas orgánicas, es decir, que claramente delimita, ¿sí?, cuáles son las funciones del Estado y qué órgano está a cargo de tal función, ¿no?, de gobierno en este caso, y a nivel poderes, y nosotros nos vamos a ir a centrar en qué y cómo y quiénes son los representantes del Poder Legislativo. Entonces ahí tiene nuestra Constitución Nacional, a partir del artículo 44, capítulos que van explicando esta forma organizativa que tiene nuestro Poder Legislativo.
tiene reglas de competencia, ¿no? Un poco también lo que decía es que cuando estamos trabajando en alguno de los poderes del Estado tenemos que saber y poder distinguir claramente cuáles son nuestras competencias, no solo a nivel orgánico, del nivel de gobierno en el que nos estemos manejando, sino también tener en cuenta que somos un Estado federal, ¿no? Un Estado federal en el cual las provincias han delegado al gobierno nacional ciertas competencias y se han reservado otras. Así que esto es algo que también en el Congreso tenemos que recordar muchas veces en la tarea de los legisladores que llegan y que tenemos que decir, bueno, quiero hacer esto, ¿te fijaste si está dentro de nuestra competencia? No solo, vuelvo a decir lo mismo, en un plano horizontal y ver si esto es competencia del Congreso o competencia del Poder Ejecutivo, principalmente, porque las del judicial están como mucho más, ¿no? Claras o son muchas más claras esa división, sino también a nivel de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Esto no le corresponde al Congreso de la Nación legislar, sino que le corresponde a las provincias y a nivel interno también, según el grado de descentralización que tenga la provincia, los municipios respecto a las provincias, ustedes podrán visualizar entonces esa división en las competencias en los planos internos. Así que esto, aunque parezca básico, hay que recordarlo, hay que mirarlo, y hay que delimitar ese ámbito de competencia que a nivel nacional están concentradas mayoritariamente en el artículo 75 de la Constitución, pero no necesariamente hay otras atribuciones del Congreso de la Nación que están dispersas en otros artículos y capítulos de la Constitución. Después están las normas de procedimiento, esto que decíamos del fondo y la forma, ¿verdad? Lo sustancial y lo procedimental. Entonces, en este punto, nuestra Constitución Nacional, respecto al proceso de sanción de las leyes, tiene un capítulo especial, específico, destinado a ese procedimiento, ¿sí? Que es el que vamos a repasar también brevemente hoy y que va a quedar abierto después a si ustedes tienen otras dudas. Yo lo voy a explicar de una manera más sencilla, pero todo se puede complejizar, por supuesto, con las prácticas y las preguntas que ustedes tengan. Del artículo 77 al 84, nuestra Constitución le dedica un capítulo, ¿no? Con lo cual no puedo arrancar estudiando derecho procesal parlamentario sin tener como regla básica ese capítulo de la Constitución. Y por otro lado, y atento a las atribuciones, ¿no? Estas competencias que decíamos que tiene el Congreso de la Nación y por supuesto los otros cuerpos legislativos en los otros niveles de gobierno, no solo los cuerpos legislativos tienen funciones de hacer la ley, sino que también tienen importantísimas funciones de control, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Por lo tanto, también tengo que poder saber distinguirlas y conocer esos procesos, porque no necesariamente siguen el procedimiento de sanción de la ley, porque precisamente no lo son. Así que a nivel nacional tenemos distintos tipos de control, por ejemplo, el control de las cuentas públicas, las cuentas de inversión, que tienen un proceso específico, sobre todo desde la Ley de Administración Financiera, sobre todo también después de la reforma constitucional, donde tenemos a la AGN, ¿sí? A la Auditoría General de la Nación, como un órgano que es el órgano que estudia las cuentas de inversión y aconseja, y que el Congreso de la Nación lee sus informes y toma decisiones respecto a aprobar o no aprobar distintas cuentas de inversión por años o algunos puntos específicos que la AGN tiene, ¿no? Hay una comisión bicameral específica que se encarga de armar ese plan, de controlar, de aprobar su presupuesto, es decir, todos esos aspectos relacionados al control, también si yo estoy ejerciendo una actividad de representación, tengo que conocerlos, porque también va a ser gran parte del trabajo que un legislador, que un concejal va a poder hacer
en el ámbito de su trabajo. Así que esas normas de control que también están en la Constitución Nacional, las tengo que conocer, y lo mismo en los distintos niveles. Así que esto es como para ir viendo el plano de lo que tengo que realmente ir conociendo para conocer el proceso parlamentario. Después también, por supuesto, y en otros planos y en otros niveles jerárquicos, pero no menos importantes, de fuentes normativas, tengo que también estar muy atento, ¿sí? Muy atenta a otro tipo de normas que son importantes. En el plano nacional tenemos resoluciones conjuntas de las cámaras, ¿no? Están organizadas esta lista en carácter jerárquico, ¿no? Si yo tengo una resolución conjunta de las cámaras, quiere decir que ambos cuerpos legislativos adoptaron una decisión, es conjunta, ¿no? Es decir, que va a ser aplicable a ambas. Recuerden que hace un ratito yo les dije que cada una tiene su propio reglamento, con lo cual en el funcionamiento interno no necesariamente tienen que coincidir esas reglas, porque se adaptan a distintos cuerpos legislativos. El Senado tiene atribuciones que, por ejemplo, el diputados no tiene, ¿no? Como por ejemplo prestar acuerdos para cargos de jueces, de ministros, ministros digo como del Poder Judicial, fiscales o Fuerzas Armadas, que diputados no tienen, entonces tienen normas diferentes. Pero en algunos aspectos se ponen de acuerdo en adoptar decisiones que van a regir a ambas cámaras, ¿no? Entonces, eso también es una fuente, es una norma aplicable que tengo que conocer. Después, cuando hice resoluciones del Pleno de cada Cámara, bueno, también tengo resoluciones que solo se aplica a una y otra y será complementaria de mi reglamento, pero que no le va a aplicar ni a Senado si es de diputados y viceversa. Después tengo en un plano un poquito más abajo, pero no menos usual, encontrar resoluciones conjuntas de presidencias, ¿no? Es decir, nosotros vamos a hablar de autoridades y vamos a ver que también es importante conocer, delimitar cuáles son las atribuciones de los presidentes de los cuerpos legislativos, ¿no? Porque también acá tengo que poder distinguir qué decisiones son competencia del cuerpo, el pleno, cuando se juntan los legisladores y votan y toman una decisión, a eso le llamamos una resolución del pleno, a cuando es una competencia que es del presidente y lo puede tomar solo, ¿no? Entonces tengo que poder distinguir y tienen una fuerza normativa diferente también. A veces conocer bien esta distinción nos ayuda a poder frenar, ¿sí?, algunos avances que solemos notar en los cuerpos deliberativos que puede querer o pretender hacer el presidente, quien esté a cargo o sea el titular del cuerpo, y sin embargo uno puede impugnar o cuestionar esa normativa porque no corresponde que el presidente la adopte. Nosotros en la Cámara de Diputados tuvimos hace muy poquito algo parecido a esto, ¿sí? Es decir, entonces está bueno ejercer un control de competencias. No, mire, usted no puede hacer esto, ¿sí? Presidente de la Cámara de Diputados, a fin del año pasado, pretendió reglamentar por una resolución de presidencia el funcionamiento de las comisiones. No es su competencia, ¿sí? Entonces no puede tomar esa decisión porque la reforma reglamentaria está a cargo del cuerpo legislativo. Entonces hubo una resolución, nuestro bloque, nuestro interbloque, cuestionó esa pretensión de modificar para instalar un funcionamiento mixto, virtual y presencial, y bueno, fuimos exitosos en ese freno. Entonces, vuelvo a lo mismo, para conocer el proceso parlamentario, estas reglas de competencia y quién puede o quién no puede establecer ese tipo de normas, está bueno para poder estar atentos y cuestionarlas, y poder en este caso delimitar la función de cada uno. También hay, vuelvo a nuestra lista, entonces hay resoluciones conjuntas y resoluciones de cada una, con distinto nivel jerárquico y todas, por supuesto, pasibles de interpretación y de cuestionamiento cuando estas normas pretenden avanzar, ¿no?, sobre una competencia de otro poder.
Algo que también nos encontramos en cualquier cuerpo legislativo, en cualquier trabajo, en cualquier función, es saber que pese a que me estudié todo, que me tengo en mano la Constitución y el reglamento y las resoluciones, va a haber otras situaciones que no están regladas, ¿no? por escrito, y nos estamos refiriendo a los usos y costumbres, es decir, a todo ese cúmulo de actividad, de práctica parlamentaria que no está escrita, pero que todo el mundo sigue con la plena convicción de que es ley, ¿no? Esto es un poco la definición jurídica de costumbre. La costumbre jurídica es una práctica realizada por un montón de gente durante mucho tiempo, sin resistencia, con el convencimiento de que es ley. En el Congreso de la Nación no es ajeno, por supuesto, a este tipo de prácticas. Algunas están muy consolidadas, ¿no? Muy consolidadas y realmente no están escritas en ningún lugar. Yo acá distingo lo que es usos y costumbres que tienen que ver con esta reiteración en el tiempo y sin oposición, ¿no? Porque también pretender utilizar este nivel o esta fuente jurídica para aplicárselo a cualquier cosa no es aconsejable aceptarlo. Investiguemos en esto, ¿sí? No es lo mismo una costumbre reiterada durante varios periodos parlamentarios, donde lo han seguido varios partidos políticos, varios presidentes y varios bloques a lo largo del tiempo, que una práctica que impone este gobierno, esta presidencia, este bloque parlamentario, ¿no? De las cuales a veces hay mucha resistencia, pero bueno, como el número por ahí gana, ¿no? Entonces, no confundir. Yo cuando muchas veces doy aspectos que tienen que ver con el quórum, por ejemplo, ¿cuánto se espera que arranque la asamblea la reunión, la sesión? Bueno, depende de este presidente, la tolerancia es así, viene otro presidente y la cambia, y entonces por usos y costumbres sabemos que, que 30 minutos es lo aceptado. Ahora si son 45, una hora y cuarto, 2 horas, también va a depender de una práctica particular. Entonces, me parece que también podemos distinguir estas situaciones de cuando es algo, una costumbre es cuando ya está muy consolidada, y una práctica particular. ¿Por qué lo digo? Porque podemos empujar a que esa práctica cambie, sobre todo si es contra otra regla, porque muchas veces hay costumbres contra la propia legislación, ¿no? Hay que firmar el dictamen en la sala. Bueno, acá hay costumbre que la firman en el despacho. Bueno, hasta que una mayoría decide que esa práctica ya no es aceptable. Entonces, en cada uno de nuestros ámbitos de trabajo también podemos estudiar, trabajar estos temas para que no nos avance algo que sea siempre se hizo así. Bueno, hay que ver, siempre se hizo así porque realmente había, pero ahora lo hacemos de otra manera. En el Congreso de la Nación hubo un quiebre bastante importante a partir del 2010 respecto a los usos y costumbres, y a ustedes también les puede pasar en cada uno de sus ámbitos de trabajo. Porque cuando las fuerzas políticas se emparejan, ¿no? Ahí uno tiene esta chance de que lo numérico fuerce a que realmente se cumplan más acabadamente ciertas reglas, y ya puedo repeler el famoso acá se hace así. Nosotros en el 2009-2010, cuando ustedes recordarán históricamente, se gana la elección del 2009, sobre todo en provincia de Buenos Aires, dando una gran cantidad de legisladores que empareja lo que se llamó el trabajo del Grupo A, es decir, por primera vez veníamos de una hegemonía partidaria del kirchnerismo, del poder del PJ, del Partido Justicialista, y hay una fuerza, un conglomerado de bloques que impone su número para repeler ciertas prácticas, ¿no? Es decir, que así que ténganlo presente, lo digo como para que no abandonemos esa chance. Bueno, me distraje, pero no es que para ir leyendo algunas. Sí, el COVID generó, teniendo una interacción, el COVID generó cambios y costumbres.
Y me encanta, Ángeles, que hagas este aporte, porque quiero decirte que en el Congreso también, en la Cámara de Diputados particularmente, y ustedes habrán seguido también el proceso de trabajo virtual que siguió Senado y diputados durante este tiempo de COVID, bueno, estamos tratando de que los protocolos que se aplicaron en una etapa de emergencia, el oficialismo no pretenda, en base a esos protocolos, seguir impidiendo que la oposición ejerza con amplitud sus atribuciones, ¿no? Esto de, hay aforo en la sala, no puede citar. Bueno, pero ya hay, ¿no?, vacunación, carnet sanitario, no los voy a aburrir con esto, pero hubo todo un cuestionamiento, sobre todo de nuestro partido, de nuestro bloque. Recuerdan que se quería continuar con la virtualidad y en la Cámara de Diputados se hizo muchísima fuerza para que esto no siguiera de esta manera. ¿Por qué? Porque quien tiene el botón, la llave, el sistema, tiene más poder. Y la virtualidad fue buena en la emergencia, pero no fue simétrica para los bloques. El oficialismo tenía mucha más herramienta para controlar el quórum, para ver si quien estaba conectado o no, para acreditar estas situaciones, para abrir una sala de comisión y decirte ahora se puede, no, tengo 4 salas, mira, no puedo porque la va a usar el oficialismo y vos no, es decir, hay una discrecionalidad en el ejercicio del poder que la virtualidad se centró. Así que gracias por tu pregunta, no voy a avanzar más, pero sí decirte que me parece que en varios ámbitos legislativos, como ha pasado en otros planos de la vida, facultades, trabajos privados, hay que desandar algunas cuestiones de COVID que nos impuso el protocolo, porque muchas veces ese protocolo fue contra las atribuciones y el libre ejercicio de la representación de la oposición, ¿no? Quien tiene el poder de administración tiene un poder más grande que el otro que solo le queda acatar, y además si no puede estar presencialmente, tampoco puede controlar. La Cámara de Diputados, yo la verdad es que me enorgullezco muchísimo, nuestro bloque hizo una gran tarea para la discusión del protocolo virtual, y nosotros no aceptamos que nuestras autoridades legislativas no pudieran estar en el recinto. Ustedes habrán visto que fue distinto en la Cámara de Senadores que de Diputados. Nuestras autoridades siempre estuvieron presencial en el recinto desde la primera sesión virtual del 13 de mayo de 2020, porque había que poder controlar quórum, votaciones, si algún colega no podía estar conectado y esto le implicaba votar, y miles de cosas relacionadas a la inseguridad que en primer momento daba, y también para poder validar las tomas de decisiones en el sentido que hayan sido correctamente tomadas. Así que nada, no me voy a ir mucho más allá, cuando quieran seguimos charlando de estos temas, pero el aporte de Ángeles a mí me ayudó para recordar estos temas. Bueno, ahí hay otros comentarios que igual después los seguimos al final. Así que bueno, usos y costumbres, parte integral del procedimiento parlamentario, conocerlos, saber que también puedo discutirlos, saber que en algún momento puedo, ¿no? Esto de siempre se hizo así, no nos quedemos, sobre todo cuando somos minoría o cuando somos bloques, que no tenemos ahí una posibilidad tal vez de imponerlo en un momento. Muchas veces, como en la Corte, siempre decimos, hubo votos en minoría que después terminaron siendo mayorías, si uno va no aceptando abusos o no aceptando prácticas contra el reglamento, prácticas contra la Constitución Nacional. Así que en ese caso nuestro partido, nuestra forma de republicana y de respeto a la aplicación de la norma siempre nos impulsa a que la regla tiene que ser pareja, tiene que ser igual para todos, y eliminar esas discrecionalidades que la costumbre, ¿no?, muchas veces quiere imponer. Cuesta, sí, lo hemos logrado, y eso también nos permitió desde el 2010 para acá poder ser protagonistas, sobre todo en la Cámara de Diputados, de muchos logros que tienen que ver con que se respete el reglamento y con que se respete y con que hayamos sido bastante exitosos
cuando fuimos gobierno en minoría. Si yo hago respetar el reglamento y también lo respeto cuando soy gobierno, tengo una autoridad ahí para decirle, no, mira, la comisión se cayó, quórum no hay, son y 35, lo cumplís vos, lo cumplo yo, o el diputado no vino, no estuvo en la sala, no puede firmar porque tal plano lo dice. Entonces, ponerse firme con esas cuestiones, y hemos hecho un cambio muy, muy importante desde el 2010 en adelante para que se cumplan las cuestiones reglamentarias. Jurisprudencia, si llega a ser el caso, voy a pasar rápido esta parte, pero tengan en cuenta, también a nivel nacional hemos tenido fallos de la Corte, y ustedes sin duda algunos fallos que se apliquen a nivel provincial respecto a la organización. Sabemos que la revisión judicial de los procesos legislativos ha tenido una jurisprudencia variada a lo largo del tiempo, pero que en algunos aspectos los jueces antes no habrían la competencia para revisar algunas cuestiones del proceso parlamentario, y que esto ha ido cambiando con el tiempo, y tenemos diversos casos bastante recientes en los cuales los jueces han opinado en distintos aspectos, ¿no? Privilegios parlamentarios, facultades de las comisiones, qué pasa con las sanciones a los miembros, qué pasa con el alcance de esta atribución o prerrogativa que tienen los cuerpos legislativos de ser jueces de las elecciones y títulos de sus miembros. A nivel de Carta Orgánica Municipal hay un fallo muy importante, muy rico, me parece a mí, del Tribunal Superior de Córdoba, que analiza esto de si a quién le pertenece la banca del concejal. Me lo voy a anotar acá para después pasárselos, pero bueno, hay ciertos fallos que son importantes e imprescindibles conocer a la hora de desarrollarnos en nuestro ámbito legislativo. Exacto, con los reemplazos, con lo que se llama transfugismo, ¿no? Es decir, político, que tiene que ver cuando el legislador entra por una boleta pero después se cambia de bloque. Muy interesante entrar en todos esos aspectos. Cuando quieran los conversamos, pero si nos vamos por ese lado nos vamos a extender mucho, pero lo digo como que tengan en cuenta que también hoy por hoy, actualmente, debo conocer si existen sentencias judiciales que tengan que ver con la interpretación y el alcance de alguna competencia en el ámbito que me desarrollo. Así que ese fallo en particular es muy enriquecedor en términos de que tiene mucho material doctrinario también sobre esa función de ser juez de las elecciones, derechos y los títulos de sus miembros. Obviamente estoy buscando en mi cabeza el nombre, no lo estoy encontrando, pero ya seguro me voy a acordar para que ustedes se los mencionen, o 2 minutos lo busco y le doy la cita, porque me parece importante. Respecto a la doctrina, sí, bueno, obviamente, también pensar que hoy por hoy, si bien en algún momento mucho se basó en práctica y costumbre, desde hace 10, 15 años, antes teníamos artículos muy dispersos del ámbito parlamentario, pero hoy por hoy es de mucho interés la actividad en los consejos deliberantes, en las legislaturas y el Congreso de la Nación, y tenemos muchos textos que pueden ayudarnos a poder desarrollar nuestra tarea. A nivel nacional, el que es más actualizado de procesal parlamentario es el de Eduardo Menem, quien fuera senador, presidente provisional del Senado, presidente de la Convención Constituyente del 94, quien en su tesis doctoral presentó un trabajo que resume y que explica el procedimiento parlamentario tanto en Senado como en diputados, es decir, que siempre está bueno tener material. Por supuesto, también hay otros textos como el de Guillermo Schinelli, que tiene un reglamento comentado. Es decir, apoyémonos, porque hoy por hoy tenemos mucho más material que el que en otras oportunidades estaba para poder desarrollarlo, nuestra actividad y la actividad de ustedes. Sí, el fallo, no se preocupen que ya me va, Peyrones se llama Peyrones, del Tribunal Superior de Córdoba, y después les busco la cita. Es sobre un caso en que no dejaron jurar a un concejal porque antes de asumir había anunciado que no iba a integrar el bloque por la lista por la que había
ingresado. Y haciendo una interpretación, me acuerdo porque lo di en algún momento, artículo 81 de la Carta Orgánica del Consejo Deliberante, el Tribunal Superior de Justicia entendió que había sido bien retenido su título, es decir, no se le dejó jurar, no se le dejó ejercer. ¿Y por qué digo rico? Porque es un fallo que condensa también la doctrina nacional de los fallos Bussi y Patti a nivel del mismo artículo 64 de la Constitución. Así que hay ahí un montón de temas para ver. A nivel de municipales ha sido exitoso ese caso. A nivel nacional todavía la doctrina mayoritaria es que, y la doctrina judicial es que la banca le pertenece al legislador y que no debe, en este caso, privársele el ejercicio de la representación, pero a nivel de Consejo Deliberante ese caso es importante para que ustedes lo busquen. Avanzamos, yo voy a mirar en algún momento acá estamos, 9:15, 19:15. Vamos para avanzar un poquito más. Esto ya lo vimos, así que consideraciones preliminares que siempre tengo que tener en cuenta es si el poder legislativo en el cual integro es unicameral o bicameral, ¿no? Por supuesto, y sobre todo a nivel nacional, tener en claro que es bicameral, que cada cámara tiene sus reglas de funcionamiento, que si bien actúan separada, pero simultáneamente, como dice el artículo 65 de la Constitución, algunos actos se llevan a cabo en forma separada, como el proceso de sanción de la ley, y otros procesos se llevan en forma conjunta, ¿no? Entonces, esta distribución de las competencias, cuando tengo un cuerpo bicameral, también es fundamental poder distinguir para ver además el tipo de reglas que distinguen un funcionamiento de una cámara y de otra, es decir, si son muy simétricos sus funcionamientos, es decir, que ambas tienen idéntica competencia en todos los temas, o si hay alguna que tiene alguna atribución que la otra no tiene por mandato constituyente, ¿no? Ya sea provincial o de la Carta Orgánica, bueno, las cartas orgánicas no, o a nivel nacional como es nuestro caso. Así que esta es una regla básica. Por supuesto, la nuestra es separada a nivel nacional, y también saber que existen asambleas legislativas, pero que en este caso no son para legislar, son para adoptar otras consideraciones de carácter político que el poder legislativo tiene. Se los dejo acá después los ejemplos, voy a avanzar para no atrasarnos. Una de las formas también que tienen los poderes legislativos bicamerales para poder trabajar es a través de comisiones bicamerales, ¿no? En el Congreso de la Nación también, y a nivel provincial también, aquellos poderes que son bicamerales pueden encontrar una forma de funcionamiento conjunta para determinados temas a través de las creaciones de comisiones integradas por diputados y senadores. En este caso, a nivel nacional, y lo mismo a nivel local, no son para legislar, por lo general son, o para adoptar decisiones que impliquen una legislación, son para control, o en algunos casos que son para legislar, son más bien investigadoras o generadoras de informes que después tomarán o no tomarán las cámaras, ¿no? Es decir, no suple, en este caso, ni puede ser un motor de desviación del proceso que está en la Constitución, que es que cada cámara delibera separadamente de la otra, algo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahí Alejandra me había comentado, yo igual ya lo estuve desarrollando en este ratito, esta función reglamentaria, ¿no? Que es tan importante conocer, no solo desde qué dice el reglamento, sino también desde quién tiene la competencia y cuál es el proceso para poder reformar el reglamento, ¿no? Me parece que esto es lo que al menos sale en una parte introductoria, me pidió que les comente. A nivel nacional, la actividad reglamentaria de las cámaras es entendida y analizada por muchos doctrinarios dentro de lo que conocemos como prerrogativas parlamentarias, ¿no? O garantías de funcionamiento de las cámaras. La Constitución Nacional tiene varias, por supuesto tampoco las vamos a ver todas ahora,
pero sí, por ejemplo, sí comentarles y hacerles la referencia que a partir del capítulo 3, ¿no?, del título del Poder Legislativo, encontramos un capítulo que se llama Disposiciones comunes a las cámaras, y a partir del artículo 63 la Constitución desarrolla esas prerrogativas que tienen que ver con la garantía de, digamos, son normas, ¿no?, dispuestas para esta autonomía e independencia, y esto que puse acá, que está sacado de un fallo de la Corte, son indispensables para la conservación, la independencia y la seguridad, y en el caso del reglamento, para el buen funcionamiento de un cuerpo colectivo, ¿no?, un cuerpo deliberante, un cuerpo deliberativo que tiene esta característica de ser colectivo. Así que una de esas prerrogativas es la reglamentaria, es decir, garantiza la independencia del Poder Legislativo, y el nuestro, que es bicameral, garantiza la autonomía de cada cámara respecto de la otra, ¿no? Así que esto también tenerlo en claro. Tiene base constitucional, el artículo 66 de la Constitución dice, ¿no?, cada cámara hará su reglamento. Así que esa es como la base de esa autonomía de cada cámara. Ahí tomé un concepto del doctor Carlos María Videgain, un gran constitucionalista que le dedicó mucho parte de su obra constitucional, fue uno de los pioneros de los que se puso a hablar del Poder Legislativo mucho más en detalle que otros constitucionalistas, que dijo que todo buen reglamento tiene que combinar hábilmente principios de orden y libertad, ¿no? Esto de poder ordenar la tarea legislativa sin violentar la libertad en el ejercicio de la representación que cada legislador, por supuesto también es pasable a cada concejal, tenga que ejercer bajo su mandato, ¿no? Tiene que tener reglas lo más ecuánime posible, esto que hablaba de cierta simetría en el ejercicio del poder de mayorías y minorías, ¿no? Tratando de coordinar, que no sean, que no exista una mayoría que abuse o violente los derechos de las minorías parlamentarias, y tampoco reglas obstruccionistas de minorías parlamentarias que impidan que la representación mayoritaria ejercida por el pueblo se pueda concretar, ¿no? Entonces también esto me parece que es lo que tenemos que tener en claro, y que si somos minorías parlamentarias, saber que el ejercicio de mi representación está garantizado en la Constitución, está garantizado en mi Carta Orgánica, y aquellas reglas o normas que impidan el ejercicio de mi representación no van a tener ese fundamento constitucional y que puedo discutirlas, ¿no? Me parece que esto es el fundamento de lo que yo les quería traer acá. A nivel de bicameralidad, en nuestro caso, no hay una interferencia de la Cámara de Senadores y de Diputados a la hora de sus reglas internas de funcionamiento o de sus reglamentos. Por eso los reglamentos no son leyes, ¿sí? No solo porque no pasan por una cámara y la otra, sino porque tampoco tiene ninguna participación el Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo nada tiene que opinar respecto a la forma en que se organiza el trabajo parlamentario. Así que a nivel formal se conocen como resoluciones, ¿no? Por lo tanto, si yo soy un legislador, un diputado de la Nación, y quiero plantear una reforma al reglamento, tengo que plantear un proyecto de resolución, nunca un proyecto de ley. Voy a tener que seguir las competencias y la técnica legislativa para una resolución y no para un proyecto de ley, porque tiene otra naturaleza. Y cuando la Cámara aprueba esa reforma de reglamento, lo hace a través de tal resolución que se publica con una modificación o con un nuevo texto reglamentario. Acá cuando dice que es un proceso complejo para su reforma, ustedes también acá voy a leer algunas partecitas o tener como referencia, es muy similar en la Cámara de Senadores, aunque cambian las mayorías. Ustedes también, respecto a la forma en que se interpreta y que se observa y que se reforma el reglamento, tiene que estar dentro de sus normas, ¿no? Es decir, los reglamentos traen, al igual que la Constitución Nacional,
trae las reglas válidas para su reforma, los reglamentos de los cuerpos deliberativos también traen la forma válida de reformarse, ¿no? Esto, poder conocerlo, nos va a ayudar a poder ser críticos, como les dije antes, a la hora de repeler cualquier acción, por ejemplo, del presidente de la Cámara, que pretenda hacer una reforma reglamentaria por fuera de ese procedimiento. Entonces, conocer cómo es el proceso de reforma de mi reglamento de funcionamiento también es una herramienta muy útil y muy importante que cada uno en su cuerpo deliberativo lo puede ejercer. A nivel de la Cámara de Diputados, a partir del artículo 222, está este capítulo destinado a la observancia y la reforma, y solo voy a mencionar esto que me parece importante y que es lo que nos ha ayudado también muchas veces a impedir reformas intempestivas, es que ninguna disposición de este reglamento podrá ser alterado ni derogada por resolución sobre tablas, ¿no? Es decir, no puedo durante una sesión hacer una propuesta, que en realidad es una moción, que las mociones es un término técnico que significa una propuesta a viva voz hecha por un legislador desde su banca que pretenda reformar el reglamento, ¿no? Esto impide que una mayoría en una sesión pretenda hacer una modificación reglamentaria que no haya sido estudiada o haya pasado por el proceso de las comisiones. Parece que esta es una buena regla para impedir verse sorprendido, ¿no? Cualquier cuerpo deliberativo, cualquier minoría, cualquier grupo parlamentario en que le quieran reformar las reglas de funcionamiento sobre tablas, ¿no? Sobre tablas es en este momento a través de una petición sin que haya tenido un dictamen de comisión. Así que en este sentido dice el artículo que únicamente por medio de un proyecto en forma que seguirá la tramitación que cualquier otro proyecto, debe seguirse la reforma de reglamento. Y que además no puede considerarse una reforma de reglamento en la misma sesión que se lo pretenda incorporar, ¿no? Así que me parece que este es un freno que ayuda a que no se cambien las reglas de funcionamiento intempestivamente. Así que cuando dice proceso complejo para su reforma, hay que ver en cada caso particular qué regla tiene. En nuestra Cámara de Diputados no exige una mayoría, agravada. ¿Sí? Esto también está bueno saberlo. Por mayoría simple se reforma el reglamento. Cuando digo mayoría simple, es mayoría de los presentes. Pero tiene que haber habido un dictamen, tiene que haber habido una convocatoria para una sesión y recién ahí se habilitaría. La Cámara de Senadores es similar, la regla en cuanto a que no puede ser sobre tablas, pero tiene una mayoría agravada. El reglamento de senadores dice que necesita 2/3 partes de sus miembros para aprobar una reforma a su reglamento. Así que también ahí competencias, procedimientos y mayorías requeridas van a estar en la carta que rija el funcionamiento de mi consejo o de mi legislatura. Así que eso también los invito para que lo puedan revisar en cada uno de sus cuerpos deliberativos. Voy a intentar, sigo mirando el tiempo que es tirano. Otras cuestiones que les va a ayudar a ustedes a interpretar las normas del proceso parlamentario tiene que ver con ciertos principios, ¿no? Recién hablamos de normas, dijimos qué reglas rigen, ¿no? Constitución, reglamentos, resoluciones conjuntas, resoluciones individuales de las cámaras en caso de que sea bicameral en mi cuerpo legislativo, la costumbre, los fallos, bueno, todo eso hace referencia a normas, ¿no? A reglas escritas, o en el caso de las costumbres será no escritas, que tengan que ver con el funcionamiento. Ahora bien, hay otros aspectos jurídicos que también impactan en la forma en que funcionan los cuerpos deliberativos. Y tiene que ver con ciertos principios, ¿no? Que rigen el derecho parlamentario.
¿De dónde salen estos principios? Son principios que rigen el derecho constitucional, ¿sí? La rama procesal o la rama parlamentaria se desprende o forma parte del derecho constitucional. Nosotros vivimos en una forma de Estado democrática y en una forma de gobierno republicana. Esto implica ciertos principios que puso el constituyente originario y reformador en su caso, y que nos ayudan a la hora de ciertas dudas o de cómo debo ejercer esa representación o ese derecho. Cuando yo creo que me están impidiendo la representación, el ejercicio de mi representación, porque hay un artículo que es del reglamento muy estricto, por ejemplo, con un monobloque, ¿no? Por ejemplo, te dice, el reglamento de la Cámara de Diputados dice, las comisiones de asesoramiento se van a integrar en un número que refleje el mapa político del Pleno. Quiere decir que si un bloque tiene mayoría, va a tener mayoría en la comisión, si un bloque tiene un tercio de la Cámara, va a tener en un tercio de la comisión, y por práctica se utiliza el sistema DONT, ¿no? Es decir, de reparto de lugares. Bueno, los monobloques nunca tendrían un lugar en una comisión, porque nunca les va a dar el número para entrar en el reparto de DONT. Sin embargo, no puede haber una regla que impida a un concejal, a un legislador, a un diputado, integrar una comisión porque no le da el número. Porque esto es privar el ejercicio de la representación. De la misma manera, si hay reglas muy restrictivas en el uso de la palabra. Bueno, el uso de la palabra es la forma en que un legislador ejerce su representación. Entonces, estos principios constitucionales, el de representación, es decir, ustedes, porque sé que acá nos acompañan algunos representantes en distintos niveles, ¿no? Un diputado, un senador, tiene derecho a ejercer la representación para la cual fue elegido constitucional y válidamente, ¿no? Entonces, esa representación puedo cuestionar ciertos actos que impidan mi ejercicio, ¿no? De la misma manera, cuando el propio poder, o una cámara en el caso bicameral, o el poder ejecutivo, pretende invadir la autonomía o la independencia del poder, bueno, hay ciertos resortes, estoy cambiando ahí de principio, ¿no? Entonces siempre tengo que valorar la regla y valorar el procedimiento a la luz de estos principios. También me estoy anotando, yo tomo nota, tengo un recorte de Eduardo Menem, de su libro procesal, que son poquitas hojas, que son 5 hojitas más o menos, que da ejemplos de cómo se podrían violentar estos principios, ¿no? El de igualdad de representación, un diputado un voto, un diputado no se puede, o un concejal tener menos remuneración que otro, no existe voto ponderado, ¿no? Distintos ejemplos por los cuales los reglamentos tienen que cumplir con estos mandatos, y si alguna norma violenta, bueno, ahí no estoy en el plano de lo correcto. Democracia, bueno, vivimos, como dije, en una regla de mayorías, pero esto de que la mayoría no impida, ¿no? También está bueno tenerlo en claro para reclamar cualquier avance. Formalidad, publicidad y oralidad, lo digo porque también el proceso parlamentario tiene estas características, por eso ustedes se forman, por eso hay técnica legislativa, por eso tengo que primero saber cuál es el proceso de formación de la ley y después también conocer cómo se redactan y cuál es la formalidad para la presentación de los actos que me implica, ¿no?, el proceso legislativo. Hay forma para un proyecto, forma para un dictamen, forma para el texto sancionado, es decir, que es un procedimiento reglado, hay reglas de forma que debo cumplir para que sean válidos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución dice, cuando una Cámara modifica el texto de una sanción, siendo revisora, lo debe devolver a la Cámara de origen y le tiene que decir en el texto de comunicación con qué mayoría adoptó esa decisión. Bueno, si el texto de comunicación no tiene esa mayoría especificada,
quiere decir que no es válido, ¿no? Es decir, hay reglas de validez atadas al procedimiento que tengo que conocer, ¿no? Cuando estoy llevándolo adelante. Publicidad y oralidad, ¿no? El parlare, el parlamento, originalmente viene de esta palabra de que la representación se ejerce sobre todo para la hora del debate, deliberación y toma de decisiones en forma oral. Hay muchas obras que hablan de este tema. En la Cámara de Diputados, que son 257 bancas, a veces es difícil y por eso son muy largas las sesiones de nuestra Cámara. La Cámara de Diputados es la Cámara más numerosa en cuanto a cualquier cuerpo deliberativo de nuestro país, así que también es difícil a veces coordinar esa oralidad para todos. Existe la posibilidad de insertar, ¿no? Esto es de presentar por escrito los fundamentos de mi voto o de mi discurso, pero el principio general es que el legislador tenga la posibilidad de hacer uso de la palabra en el ámbito del recinto y en el ámbito de las comisiones, porque esa es la forma en que se ha previsto el ejercicio de la representación. Así que a tener bien en cuenta y a mirarlos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran? Yo les doy acá el espacio. Si quieren, si no avanzamos y hacemos un parate un poquito más adelante. Esto voy a hacerlo, a ver, no vi mensajito, por eso. Yo como tengo el PowerPoint, no veo toda la pantalla. Vamos a cumplir, y con mucho gusto, esto de repasar este proceso, que fue lo que me pidieron para esta primera charla, respecto a el proceso parlamentario en el Congreso de la Nación, ¿no? Esto que les comenté, que está basado en reglas constitucionales, reglamentarias, ciertas leyes que lo rigen, ciertas resoluciones conjuntas, nos va a ayudar a saber cómo se desarrolla ese proceso parlamentario. A nivel nacional el proceso es complejo, porque no solo esto es competencia del poder exclusiva del Poder Legislativo, sino que el Poder Ejecutivo tiene una participación importante en ese proceso, ¿no? Tienen facultades asignadas por la Constitución en cada una de las etapas, que Vidar Campos las divide en tres, ¿no? Una etapa introductoria o de iniciativa, que quiere decir quién puede y por dónde comienza el proceso; una etapa constitutiva o de aprobación, que es ese trabajo entre las cámaras, en el caso bicameral del Poder Legislativo Nacional; y otra etapa que ahí pasa al Poder Ejecutivo, que es quien tiene esta posibilidad de promulgar, ¿no?, dándole eficacia a ese proceso, o puede vetarlo. Así que ese es el proceso que nuestra Constitución ha previsto. Esto seguramente es muy conocido por todos, así que igual lo pasamos rápido. Si tienen dudas, ustedes después me las hacen. La iniciativa legislativa es restringida a estas personas en el ámbito nacional, ¿no? Solo pueden presentar un proyecto de ley los diputados y diputadas, los senadores y senadoras, el Poder Ejecutivo y el pueblo, pero solo a través de iniciativa popular. Algo que a veces es, el pueblo puede. Bueno, por cualquier forma no puede. Tiene que hacerlo siguiendo las reglas de la ley 24.747, que rige la iniciativa popular a nivel nacional, ¿no? Es decir, esta es la regla que sienta las bases para ejercer el derecho que el artículo 39 de la Constitución le da a los ciudadanos. Es decir, también otra vez vuelvo a las reglas, ¿no? Fíjense cómo esto de procedimiento. Tengo un procedimiento específico para cada caso. Así que a nivel legislatura y a nivel consejo, también ustedes pueden tener esta iniciativa legislativa estrictamente para legisladores, o depende de las reglas, también va a estar abierta la iniciativa popular. Muchas provincias tienen desde antes de la reforma del 94 esta iniciativa, han sido pioneras y de hecho se utilizan mucho. A nivel nacional la iniciativa popular ha sido un fracaso, porque desde su incorporación a la Constitución Nacional no hay ninguna iniciativa popular tratada ni aprobada por la Cámara de Diputados, con lo cual ni siquiera pasó a la Cámara de Senadores. Así que no ha sido muy exitosa
este instrumento de participación popular semidirecto, democracia, que estuvo en 1994 el constituyente. Habrá que modificarlo, o tal vez es mucho más exitoso en sus provincias que aquí, en donde no ha tenido mucho éxito. Entonces, ellos son quienes pueden presentar proyectos. Esto quiere decir que el proyecto va a estar en condiciones de ser tratado, ¿no? La iniciativa legislativa en derecho parlamentario se llama proyectos con estado parlamentario, ¿no? Es decir, que ya están en condiciones de que el cuerpo se pueda abocar a su estudio, a su debate y a su aprobación. Los diputados en su cámara, los senadores en la suya, el Poder Ejecutivo puede elegir, salvo casos especiales, ¿no? Esto también, reglas de competencia. Por donde empieza, tengo que mirar si estoy haciendo las cosas bien, porque el artículo 77 dice, las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras, salvo excepciones establecidas. Entonces, tengo que conocer la regla, tengo que conocer las excepciones. Regla general, cualquier cámara. Excepciones, es decir, que determina la propia Constitución en qué cámara puede tener inicio una ley de tal característica. Así que acá se las listé. Cámara de Diputados tiene 3 excepciones y Senado 2 excepciones. Si soy un legislador, que lo hemos tenido consultas muchos, ¿no? Yo quiero presentar un proyecto de coparticipación porque a mi provincia. No podés, ¿no? No se puede. Todos los proyectos que tengan por objeto la coparticipación federal de impuestos, no solo no tenemos tampoco una ley después de la reforma del 94, nuestra ley es anterior y no está, digamos, es una ley que fue como todo o como mucho en nuestro país provisoria y ya lleva como 30 años, sino que no se puede y también se discute o se puede discutir la cámara de origen. Ese es como lo estricto. Y ustedes saben, para dar solo un ejemplo de los otros que están acá, el tema impositivo también suele ser siempre un tema de cámara de origen determinada, ¿no? Porque históricamente la constitución y reforma de impuestos a nivel inglés, a nivel norteamericano y de otros derechos comparados, siempre debe arrancar por la Cámara de Representación Popular o Común, ¿no? Con la cual se suele asimilar a la Cámara de Diputados por contraposición a la Cámara de Senadores. Así que esa es como la regla, y que también a veces la práctica lo desvirtúa, y que ustedes habrán escuchado varias veces también una discusión respecto a el tratamiento de proyectos impositivos que han arrancado en Senado, ¿no? En contra de lo establecido en la Constitución Nacional. Eso en todo caso habilitaría incluso un control de constitucionalidad posterior. Así que reglas a tener en cuenta. Trámite simple. En un sistema bicameral. Va a la Cámara de Origen, lo aprueba, va a la Cámara de Revisora, lo aprueba, tal cual viene el texto, ¿no? Esto es en los bicamerales, siempre hay que tener en cuenta esto, y una vez aprobado por la Cámara Revisora, pasa al Poder Ejecutivo para su examen, y si también lo aprueba, lo promulga como ley, ¿no? Es decir, nuestro artículo 78 de la Constitución nos da este trámite simple. Acuerdan, promulga, publica en el boletín oficial, ley vigente. Este es como muy sencillo y conocido por ustedes. Distinto, ya después empezamos a tener ciertas complejidades, y nuestra Constitución tiene una respuesta cuando hay diferencias, ¿no?, en ese proceso de sanción de la ley. Diferencias entre las cámaras o diferencias entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Así que conocer esas reglas también me van a ayudar a poder tener una estrategia, ¿no? Cuando uno es oficialismo, cuando es oposición, esto no es al azar, ¿no? Hay formas y estrategias para ver qué me conviene, por dónde ingresa, dónde tengo más fuerza, me conviene abocarme a esto, me conviene reformar y que vuelva, o me conviene
bancarme una pequeña diferencia, pero que sea ley, ¿no? Son estrategias que la política tiene que tomar teniendo en cuenta cuál es la regla. Por eso siempre es muy bueno conocer estas reglas. El de rechazo es como el caso contrario al de recién, ¿verdad? Cuando un proyecto es desechado totalmente por una Cámara, no puede volver a repetirse en las sesiones de ese año. Es decir, acá hay una diferencia total entre la Cámara de origen que sanciona un proyecto y la Cámara revisora que dice no me gusta nada, lo rechazo expresamente. Ese rechazo trae como penalidad que no se insista en ese año parlamentario. Más adelante van a tener una placa a nivel nacional, no es año calendario. El año parlamentario comienza el 1 de marzo, para tener en cuenta estas cuestiones. Otras previsiones del artículo 81. La Cámara Revisora modifica el texto, ¿no? No lo rechazó todo, lo aprobó en general, pero hay diferencias respecto al texto, que sin duda a veces son de correcciones que tengan que ver, por eso se llama revisora, ¿no? Revisa, y si está de acuerdo lo aprueba, y si no está de acuerdo puede ser objeto ese proyecto de adiciones o correcciones, ¿no? Adiciones, le agrego cosas, le saco cosas, corrijo, redacto de nuevo, ¿no? Hay distintos tipos. El resultado de esa modificación, lo que me va a poner enfrente, es de un texto que no es idéntico al que me mandaron. No tengo dos cuerpos idénticos, textos idénticos, perdón. Entonces, ahí la Constitución lo que hace es decirle, vuelva ese texto a la Cámara de origen, indicándole las mayorías con las cuales aprobó esas modificaciones o correcciones. Porque acá ya también la Constitución me va a decir el juego de mayorías en el caso de que la Cámara de origen quiera insistir en su texto, ¿no? Así que acá también ustedes y varias legislaturas provinciales tienen este mismo sistema, más o menos alguna diferencia. Cuando entonces esto ocurre, tengo una modificación, voto nominalmente, es decir, tiene que estar asentado, no a mano alzada, las modificaciones en particular, que es lo que, bueno, igual ustedes van a tener sesión, no me voy a adelantar con eso, en la tercera charla que van a ver recinto, van a ver formas de votación. Lo importante entonces es que le devuelvo a la Cámara de origen ese texto y le indico con qué mayorías está. Bueno, acá hay unas referencias a cómo buscar en la Cámara de Diputados, después ustedes, inclusive hay un ejemplo que con el link lo van a poder ver. ¿Qué posibilidades tiene la Cámara de origen? ¿Qué puede hacer cuando le devuelven un texto modificado? Puede aprobar el proyecto, es decir, está bien, están de acuerdo, le parece bien, los cambios son positivos o les parece que son adecuados, lo aprueba con mayoría simple. ¿Sí? Ahí absoluta de los presentes es lo que también se conoce como mayoría simple. Nada agravado, depende obviamente si el proyecto en particular requiere una mayoría agravada, es otro tema. Acá estamos hablando de que no requiere mayoría agravada para aprobar algo que viene con modificaciones. La chance que tiene también la Cámara de origen es que pueda insistir en su redacción originaria, es decir, frente a este desacuerdo, me gusta el mío, el tuyo no me convence, no lo quiero, es otra cosa de lo que yo planteé, quiero insistir con el texto que aprobamos originariamente en esta Cámara. Para ello tiene que igualar mayorías. Si me viene con 2/3 puedo insistir. Si me viene con mayoría absoluta, me es más fácil, porque claramente con la misma mayoría que puedo aprobar, puedo rechazar las modificaciones y puedo insistir con mi texto. Y por eso acá esta decisión de qué es lo que se aprueba se basa en las mayorías y una vez que lo aprueba pasa el texto con modificaciones o sin modificaciones, depende del caso, al Poder Ejecutivo. Lo que seguro no va a pasar es que no vuelve más a la Cámara Revisora. Hay un máximo de 3 veces de reenvío.
Esto es una reforma del 94, de nuestra Constitución del 94 reformada, porque antes había 5 posibilidades de ir y volver un texto. Fíjense cómo esta modificación está. Ah, bueno, justo, lo dije sin leer, ahí decía, perfecto, sí, ahí lo vi. Bueno, lo habían preguntado en el chat, perfecto. Entonces, esta es la forma y las veces en que puede ir y volver, ¿no? Hay una prohibición en el 81 es largo, es el más largo de este capítulo y tiene distintas previsiones que acá se los fui desdoblando. Lo que no puede hacer la Cámara de Origen es introducir nuevas modificaciones o correcciones, así que ustedes también estén atentos en sus reglas de procedimiento si esto está habilitado o no. A nivel nacional no está habilitado una nueva modificación. Estoy muy tentada a hablar de algo de práctica, pero me voy a atrasar y no, porque hay una interpretación a nivel nacional que permite una aprobación en mosaico. Tengo una visión contraria desde el punto de vista constitucional, pero la práctica así lo está permitiendo, ¿no? Que acepten unas modificaciones y rechacen otros. Se ha usado poco, pero se usa. Si alguno tiene un interés en conocer esos casos, me escribe después, pero si yo abro esa ventana, me voy a extender mucho. Pero sepan que hay ahí una diferencia en la práctica constitucional del Congreso respecto a cómo se interpreta el no poder introducir nuevas modificaciones. Y algo que tampoco puede hacer la Cámara de Origen es que ninguna de ellas puede desechar algo que ya tuvo aprobación en su Cámara. ¿Qué significa esto? ¿Cómo coordino todo este artículo 81? Si estoy de acuerdo, apruebo. Si tengo las mayorías necesarias para insistir, insisto. Pero si no tengo las mayorías para poder insistir, no puedo rechazar. Por lo tanto, el recurso que se utiliza es dejarlo caducar. Es ni lo trato. Si no tengo la mayoría para hacer lo que quiero hacer, que es aprobar o insistir, el cuerpo legislativo le conviene que caduque. Nosotros tenemos una ley de caducidad de proyectos, una ley de caducidad que es la 13.640, que tiene reglas, y se las digo así sencillitas. Un proyecto de ley tiene estado parlamentario 2 años, si va a la otra cámara tiene uno más, es decir, si tiene aprobación en una puede tener una más, y si la Cámara Revisora introduce modificaciones, le da 1 año más de vida para darle tiempo a que la Cámara de Origen pueda tomar una decisión. Ese es como el tiempo máximo, ¿no? Y si vence ese plazo y la Cámara de Origen no lo trata, va a caducar, se va al archivo, y ese texto ya no puede volver a ponerse en recinto, así que ojo, porque es muy importante también manejar en cada cuerpo legislativo cuáles son las reglas de vigencia de sus proyectos y de sus sanciones, ¿no? Estas reglas de vigencia o de caducidad atañen a casi todo el proceso. Cuánto dura un proyecto, cuánto dura un dictamen, cuánto dura una sanción y cuánto dura una sanción modificada. Entonces, son distintas reglas que está bueno tener en cuenta y que es muy importante manejarlas, porque esas reglas de caducidad también impactan en las decisiones políticas o en la estrategia parlamentaria, ¿no? Lo dejo caer, lo reformo porque tengo una presión política de cómo no lo dedico, bueno, le reformo algo y se lo mando, ¿no? A veces las modificaciones también implican sacarse un expediente, no hablemos con todas las palabras, acá estamos para conversar sobre a mí me encanta hablar de estrategia parlamentaria, porque los reglamentos y las normas no son neutrales. Uno tiene atrás una estrategia. Si conozco las reglas, puedo plantear una estrategia. Estoy acorralada, el pueblo me reclama que me expida sobre esto. Ok, me expido, se lo modifico y se lo devuelvo, y ya el problema no es mío. ¿Sí? Así que la política en esto de poder resolver o dar respuesta a una demanda, tengo reglas procesales para ayudarme a veces salir de un rincón en el que estoy y que políticamente no es correcto que lo rechace, pero tengo reglas para obviarlo,
¿no? Entonces, si conozco las reglas, armo la estrategia. Si soy oficialismo, puedo tener estas estrategias. Si soy oposición, tengo otras estrategias que puedo manejar con quórum, con reglamentos, ¿no? Con dictámenes diferentes. Entonces, conocer y estar canchero en el uso del reglamento me va a permitir a mí armar una estrategia que me saque de un lugar o que apruebe algo teniendo. Así que siempre me gusta mucho, y hay una charla que a veces doy de estrategias, que tiene que ver con saber qué lugar ocupo en la Cámara y con qué reglas me puedo basar para lograr mi objetivo de aprobación o de rechazo, ¿no? Sin que sea tan difícil políticamente o costoso políticamente. Tercera etapa, ¿no? Así que conocer las reglas me ayuda para ver cómo zafan adentro. Si ya tengo aprobado las dos cámaras, ya sea un texto por un único texto sin problemas, o un texto que fue y vino y que ya después pasó al Ejecutivo, ahora esa sanción está en el área del otro poder y también tiene reglas para expedirse. En primer lugar, el Poder Ejecutivo sí tiene tiempos para poder expedirse y son mucho más acotados que el del Poder Legislativo, porque tiene solo 10 días hábiles, acá dice útiles el artículo 80, tiene 10 días para decir algo, ¿no? O lo aprueba, lo promulga expresamente, porque saca un decreto en el cual expresamente aprueba tal texto normativo, y eso implica que además después lo publica, y le da fuerza de ley, o lo hace tácitamente porque dejó vencer los 10 días, nada dijo, es decir, no, ni lo aprobó, ni lo vetó, o lo observó, como es el texto constitucional, habla de observación, o desechado, es decir, desecharlo, y entonces tácitamente, ¿no? Acá fíjense que también ustedes pueden tener reglas de qué efecto tiene el silencio. En las cámaras, el silencio no tiene ningún efecto jurídico más que el archivo del expediente si no se expidió en tanto tiempo. No lo trato, caduca. Porque tenemos un artículo en la Constitución, que es el 82, que dice que el silencio de las cámaras jamás puede, ¿no?, ser la aprobación de algo. Exige el artículo 82 de la Constitución, al cual le estoy dando una redacción media rara. El artículo 82 dice que las cámaras deben expresarse, la voluntad de cada cámara debe manifestarse expresamente, se excluye en todos los casos la sanción ficta o tácita, ¿no? Una regla constitucional del 94, también, ojo, porque a nivel local estas reglas pueden variar, porque muchas veces los silencios después de determinado tiempo tienen un efecto de aprobación, ¿no? Acá, a nivel nacional, el paso del tiempo no es a favor del proyecto, sino todo lo contrario. Pasa el tiempo, nada dice, caducan. A nivel de Poder Ejecutivo, cuando tiene un proyecto aprobado por las cámaras, sí el silencio tiene un efecto jurídico distinto. La aprobación tácita, o como se conoce, ficta, rige para el Poder Ejecutivo. Si en 10 días nada dijo, listo, aprobado y se publica en el boletín oficial. Así que también a revisar sus reglas en cada caso. Puede entonces aprobar expresa o tácitamente, o puede observar, y acá puede observar o vetar, la palabra técnica en la Constitución es observar o desechar, pero la conocemos como veto, o puede vetar en todo o en parte. Así que ahí también existen reglas diferentes para un caso o para el otro. Veto total o parcial. Desechado en todo o en parte un proyecto, vuelve a la Cámara de origen, ¿no? Acá entramos dentro de este aspecto que les dije al principio, hay diferencias entre los poderes. Antes hablamos las diferencias entre las cámaras, ahora hablamos las diferencias entre ambos poderes. Vuelve con sus objeciones a la Cámara de origen. Esta lo puede discutir de nuevo, y si lo confirma con 2/3 partes de sus votos, pasa a la revisora. Si esta también alcanza la misma mayoría, se convierte en ley y al Ejecutivo no le queda otra que publicarlo, promulgarlo y publicarlo. Si difieren o no alcanzan las mayorías entre las cámaras, caduca el proyecto, ¿no? Es decir, que ahí también
fíjense que la Constitución le exige mucho al Poder Legislativo, ¿no? Tiene que tener 2/3 para insistir. Bueno, les cuento que desde el año 2002 no hay ninguna insistencia a ninguna norma vetada total o parcialmente por el Poder Ejecutivo. Así que es muy difícil cuando el Ejecutivo veta tener la chance de que levante el veto y que se pueda promulgar. La reforma del 94 le dio una chance más al Ejecutivo y también a la vida de los proyectos. Algunos lo verán como positivo, otros lo verán como negativo respecto a esta norma que introdujo la reforma del 94, que es la posibilidad de que el Ejecutivo promulgue la parte no vetada. Esto es como fue muy novedoso en el año 94, ¿no? Porque le está dando una facultad al Ejecutivo sobre el texto de la ley. Le permite que vete unas partes del texto y si tiene autonomía normativa y no altera el espíritu del proyecto, lo sanciona y lo promulga como ley. Hay un control posterior parlamentario, ¿no? Ahí dice, en este caso se le aplica el procedimiento de DNU. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo está tomando una decisión que afecta a la norma. Así que tenerlo en cuenta. Acá tiene dos requisitos. Uno que pareciera más objetivo, que es si tiene una autonomía normativa, si vale como ley, si no le vetó una parte central del texto, ¿no? Que haga que la norma haya quedado un poco huérfano de aplicación, ámbito, objeto, alguno de sus partes centrales. Uno podría hacer un análisis un poco objetivo, bastante objetivo, si conserva esa autonomía. Ahora, si altera la unidad y espíritu del proyecto, ya es muy subjetivo. Porque ahí, ¿cómo puedo saber cuál fue el espíritu de los 257 que votaron a favor o de los 80 que votaron a favor, ¿no? Yo capaz que obtuve la mayoría porque este bloquecito de 5 me dio el ok. Y él votó a favor porque, digo, es un ejemplo claramente concreto de la ley de reforma política, ¿no? Un bloquecito chico le dio el ok porque si le pongo estos dos artículos, el Ejecutivo le vetó los artículos y la promulgó como ley. ¿Violentó o no violentó el espíritu de los que aprobaron esa norma? Y poco cuestionable. Por eso digo, no es muy simpática a veces esta utilización, pero la reforma del 94 la habilitó, así que si el Ejecutivo cumple con estos dos requisitos y no es declarada inválida esa promulgación parcial por el Congreso, vale como ley esa promulgación parcial. Así que ustedes también, no hay muchos, la verdad no tengo el cuadrito hecho de las legislaturas, pero normalmente en muchas legislaturas cuando hay algún veto también hay reglas distintas a las que estamos viendo ahora, estas son a nivel nacional, porque a veces los vetos tienen un tiempo para que la legislatura se expida, por ejemplo, y pasado ese tiempo le da valor de ley, es decir, revisen ahí en cada normativa, inclusive la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también es diferente en este aspecto. Hasta acá el proceso parlamentario a nivel nacional y mirando lo que ustedes tengan en sus cartas o en sus legislaturas. ¿Nos queda media hora? ¡Wow! ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O avanzamos un poquito más porque no tenemos tiempo y en todo caso abrimos 15 minutos después? No veo que haya preguntas. No sé si es porque ya están agotados de mí, que igual no pensé que iba a tener esta energía a esta hora de la tarde. Mercedes, al final, los últimos 15 minutos habilitamos. Perfecto, Si entonces levantan... le meto ahí movimiento y velocidad, pero bueno, siempre con las ganas de que podamos ver todos los Ahí temas. levantan la mano y les habilito el micrófono. Perfecto. Entonces avanzamos, esto yo ya se los comenté antes, ¿no? Algo que también me parece que también es conocido por ustedes, pero Alejandra me lo puso dentro de los temitas a desarrollar como parte genérica de saber el proceso parlamentario, saber cuál es el tiempo en el cual se legisla, ¿no? ¿Cuál es el tiempo habilitado para legislar? Hace poco tuvimos la Asamblea Legislativa que dio apertura, en la cual se dio apertura a un periodo ordinario de sesiones, en el caso de la... Ahí dice 139 porque no lo actualicé, no tuve tiempo en la semana, pero ya estamos en el 140. Ahí en el 2022 es el 140 periodo ordinario
de sesiones del Congreso de la Nación. En nuestro caso, ese 1 de marzo, dije mayo porque antes del 94 era mayo, este marzo tiene implicancias en el proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con caducidades. Saber cuándo inicia el periodo va a tener implicancias en el proceso. Yo tengo que estar atento, porque como caducan los proyectos o las sanciones o los dictámenes, este 1 de marzo yo tengo que estar atento si todos mis proyectos siguen teniendo vigencia legislativa o no, si tengo que representarlos. Así que tener en cuenta, a veces a nivel nacional, sobre todo los diputados nuevos o diputadas nuevas que asumieron el 10 de diciembre, quieren presentar muchos proyectos en febrero. Bueno, fíjate que si es de declaración y resolución, te va a caducar el 1 de marzo, porque esos viven un año parlamentario, ¿sí? Si es de ley, duran 2. Entonces, muchas resoluciones, o sea, distintos tipos de proyectos, declaración y resolución, que se puede presentar en la Cámara de Diputados, caducan a los 10 días que lo estás presentando. Entonces, bueno, hay veces que por oportunidad política el diputado lo quiere presentar igual, pero que su asesor sepa que el 1 de marzo lo va a tener que representar, ¿sí? Porque le va a caducar. Entonces, estar atento no solo al periodo de trabajo, sino a la consecuencia que tiene cuando cambio de año parlamentario, me va a ayudar a que mi paquete legislativo siempre esté actualizado. En este caso, del 1 de marzo al último día de febrero. Por eso muchos proyectos que se presentaron o que se presentaron en enero y febrero en la Cámara de Diputados tenían el número 2021, ¿no? Recién se llaman los expedientes 2022 después del 1 de marzo. Y esa es la regla para las caducidades y la vigencia de los proyectos. Hay distintos periodos, ¿no? Ordinarios, extraordinarios o de prórroga. Esto está en la Constitución Nacional. ¿Tuvimos o no extraordinarias ahora? Hubo un llamado, pero no hubo actividad parlamentaria durante las extraordinarias, ¿sí? El artículo 63 de la Constitución Nacional es quien marca que el periodo ordinario de sesiones es del 1 de marzo al 30 de noviembre, si no hay prórroga, es decir, la posibilidad de que el Ejecutivo extienda el plazo de ordinarias por un tiempo determinado, determinable, 30 días, hasta el 30 de diciembre, hasta el 28 de febrero, en fin, hay un plazo, o entra en receso el 30 de noviembre, si no, el 1 de diciembre, si no hay una convocatoria de prórroga, pero después el Ejecutivo tiene la chance de convocar extraordinariamente. ¿Qué diferencia entre prórroga y extraordinaria? La agenda. Cuando el Ejecutivo prorroga el periodo ordinario, el Congreso puede seguir legislando sobre todas las competencias que tiene, cualquier tipo de proyecto de ley. En cambio, en la extraordinaria le marca la agenda, porque el decreto de convocatoria a la extraordinaria tiene el temario sobre el cual estaría habilitado a legislar el Congreso. Así que reglas de competencia también para poder legislar ahí sí o no en esos casos, así que estar atento. Las preparatorias son especiales, igual que ustedes tienen en los consejos o en las legislaturas, que son para la organización de la Cámara, para la elección de las autoridades, para la jura de los nuevos integrantes, y están en los reglamentos de cada uno de los cuerpos deliberativos, con sus reglas en particular, y las fechas en que esas preparatorias se llevan adelante. En la Cámara de Diputados y Senadores se llevan 29 de noviembre, 10 primeros días de diciembre, o fines de febrero para ese tipo de elecciones. Vamos a ir pasando. Acá con las autoridades, yo esto se los voy a dejar, porque el PPT ahí me preguntaron algún mensaje, sí, por supuesto, es para que ustedes lo tengan. Yo acá les fui copiando, bueno, algunas consideraciones generales. La Constitución Nacional, salvo establecer que el vicepresidente, o en este caso vicepresidenta de la Nación, es la presidenta del Senado, no tiene otra disposición respecto a quiénes son las otras autoridades de los dos cuerpos que conforman el Poder Legislativo Nacional, ¿sí? Así que las reglas de quién y cómo o cuántas son las autoridades de cada una de estas cámaras lo fijan sus propios reglamentos.
O sea, a nivel constitucional, solo presidente de Senado es la vicepresidenta de la Nación en este caso. La característica es que son autoridades unipersonales, es decir, el titular de la Cámara es uno de ambas cámaras y no son cuerpos colegiados, ni consejos directivos, ni nada, es decir, que son unipersonales, y todo lo que hace a sus competencias, formas de elección y tiempos de duración está en cada uno de sus reglamentos. Acá se los dejo para que ustedes lo miren con indicación de su articulado, cuáles son las autoridades previstas en los reglamentos, tanto para diputados como para senadores, ¿no? Fíjense que tienen ahí alguna diferencia, porque claramente en Senado hay un presidente, marcado constitucionalmente, y el propio cuerpo, entre sus miembros, elige un presidente o presidenta, porque también es mujer en este caso, provisional del Senado, ¿no? Que cumple ese rol cuando la vicepresidenta tiene alguna dificultad o algún caso de ausencia, o está a cargo del Poder Ejecutivo, porque también la vicepresidenta tiene como función constitucional hacerse cargo del Ejecutivo en caso de acefalías transitorias o definitivas. Así que tienen esta diferencia. Distintas menciones, ¿no? Primero, segundo, tercero, y también hay reglas de a quién le corresponden esos lugares, ¿no? Si le corresponde a la primer minoría, la segunda, simple pluralidad de votos, ¿no? Vieron que hubo toda una discusión, y siempre hay una discusión de si la presidencia le corresponde al partido de gobierno, ¿no? Vieron que ocurre, en el Consejo Liberante ya está más que claro, ¿no? Quién le corresponde y todo esto, pero a nivel nacional siempre está, bueno, le corresponde a, bueno, los reglamentos dicen a simple pluralidad de sufragios, es por votos, es por número. Después entró un análisis y un debate ahí que tenía que ver con la gobernabilidad, ¿no? Y nosotros como gobierno no tuvimos mayoría nunca, y muy debilitados Senado y diputados en el primer periodo de 2 años del mandato del presidente Macri. Sin embargo, por costumbre parlamentaria, por entender también que está en la línea sucesoria presidencial, desde hace unos 20 años, desde la época de la Rúa para acá, un poquito más, está esto de que el presidente de la Cámara responda al partido político de gobierno, aunque, ¿no? Es como te lo dejo, ¿no? Pero sepan que reglamentariamente rige los números, ¿no? Así que esa discusión, vamos a reclamarlo, ¿no? Si somos más, si somos menos, todo ese debate político que se dio al interior. Y después, por supuesto, también hay otros funcionarios que vota y elige el cuerpo, ¿no? Como ser los secretarios parlamentarios, administrativos o de coordinación operativa que existe en el Senado y la Cámara de Diputados, que también son funcionarios votados por el cuerpo legislativo, por eso se los puse, y para que ustedes los lean un poco. Duran un año, ¿no? Con lo cual cada periodo, cada año parlamentario tiene que haber una preparatoria que ratifique o que elija un nuevo, ¿no? Presidente y vices en sus casos. Ahí hay algunas previsiones, si vencido el plazo, no hubo una preparatoria o pasó algo, bueno, son reemplazados de acuerdo a los vicepresidentes. Dice del artículo siguiente que después se los copié, así que obviamente si también hay una renuncia del legislador que ejerce el cargo, bueno, las previsiones que son similares para todos lados. También, por supuesto, la función del vicepresidente en este caso no es más que suplir al presidente, y salvo alguna cuestión protocolar, por ausencia o impedimento, o alguna cuestión protocolar que el presidente le delegue, pero no hay mucho más que el vicepresidente o vicepresidenta haga. Se los dejo para que ustedes lo miren. Y acá también les dejé un par de clasificaciones respecto a qué atribuciones y deberes tienen, ¿no? Y esto acá es donde también quiero y me parece que está bueno poder distinguirlas y poner límites muchas veces, ¿no? Porque esto del hiperpresidencialismo en nuestro sistema republicano, como que el presidente puede hacer muchas cosas en su función, está un poco trasladado al legislativo, y a veces estamos viendo momentos en que el presidente de la Cámara o vicepresidenta de la Cámara parece que pudiera hacer muchas más cosas de las que puede. Estamos viviendo momentos de como mucha
cuestión de personalismo en esos presidentes y muchas veces pretenden avanzar un poco más, y la realidad es que hay una regla, y lo mismo le pasa en cualquier cuerpo deliberativo, que la máxima autoridad de la Cámara es la Cámara cuando está en sesión, ¿no? Esto es algo que también siempre repetimos, lo mismo que pasa, y está bueno apropiarse, digo, adentrarse y hacer carne ese concepto, ¿no? El presidente no es la máxima autoridad de la Cámara, para algunas cosas. Tiene muchísimas prerrogativas en el funcionamiento de la Cámara, por supuesto, pero la máxima autoridad es el Pleno cuando está reunido en sesión. El cuerpo deliberativo en una sesión habilitada con quórum reglamentario es la máxima autoridad de ese cuerpo legislativo. Entonces, está bueno partir de ese concepto para no resignar atribuciones ni aceptar límites a la actuación de los cuerpos deliberativos en general y a la representación de una banca en particular. Me parece que está bueno partir del principio contrario al que normalmente uno puede decir, ¿no? Entonces sí tiene obviamente atribuciones parlamentarias, llama a los diputados al recinto, abre las sesiones, cita las sesiones, da cuenta de los asuntos centrados por mesa de entrada, dirige la discusión conforme al reglamento. El presidente es el primero que tiene que cumplir el reglamento. Él tiene que observar y hacer observar el reglamento cuando algún legislador o legisladora no lo está observando. Esta partecita de los reglamentos donde está esa parte, son importantes saberlas y conocerlas, ¿no? Y saber que cualquier legislador puede exigirle, puede pedirle, vamos a cambiar el texto, me puse ahí un poco enfática, pedirle al presidente, ¿no?, que cumpla con hacer observar a otro colega que no está observando el reglamento, o marcarle una diferencia en la sesión. Y si se vota una observación al reglamento por el cuerpo, ahí le exige al presidente, no, mire, la interpretación es esta. Tuvimos nosotras varias, hace un tiempo atrás, algunas interpretaciones que hicieron que los presidentes cambien, ¿no? Y 2x3 cuando hay ahí un poco de puja entre, no, el presidente dice que las cuestiones de privilegio van al final, y no está en el reglamento eso. Bueno, por costumbre, y no. Y hay algunos debates interesantes respecto a que el presidente no puede tomar por sí decisiones contrarias al reglamento. Para eso existe una moción, en casi todas las mociones son las propuestas hechas a viva voz desde la banca, que dice moción de apartamiento de reglamento. Fíjense en sus normas orgánicas o procedimentales, si ustedes tienen esa chance, si son legisladores o legisladoras, si pueden hacer esa moción. Si el cuerpo vota con 3/4 partes en esta Cámara de Diputados, que se aparte de la prescripción del reglamento, bueno, podrá hacerse. Entonces la máxima autoridad es la Cámara, que con una votación agravada autorizó a no cumplir el reglamento en un momento particular. Pero no es una decisión del presidente. Así que tener en claro qué es lo que puede, ¿no? Llamar a la cuestión, proponer votaciones, proclamar resultados, ¿no? Todo lo que los reglamentos en todos los cuerpos deliberativos le dan, preparar una orden del día o un temario tentativo para que haya sesión, convocar a la comisión de labor parlamentaria. Cuando vean sesiones, seguramente en la tercera charla, van a poder conversar de cómo se arma una agenda de sesiones, ¿no? Bueno, obviamente tiene también atribuciones de dar autenticidad a los documentos de la Cámara, recibe y abre las comunicaciones, pero se las tiene que hacer saber al cuerpo. El presidente recibe por mesa de entrada, pero también tiene que publicar en un boletín de asuntos centrados, así se llama, y en Senado se llama Diario de Asuntos Centrados, todo lo que recibe a nombre de la Cámara, ¿no? Hacer saber, principio de publicidad, algo que también habíamos dicho. Él tiene que hacer a publicidad, dar a publicidad todo lo que recibe dirigido a la Cámara. Así que está bueno. Cita las sesiones, y bueno, obviamente también ahí le puse otras, porque están condensados en distintos, toma juramento, preside la comisión de labor, decide con su voto en caso de empate. Ahí tengo un cuadrito para que después ustedes vean las diferencias entre Senado y diputado respecto a la atribución de voto, ¿no? Porque claramente hay una situación distinta. Ahí les condensé un poquito esas atribuciones que están relacionadas al proceso parlamentario. Acá obviamente también es el administrador de la Cámara, el presidente. Tiene una atribución
económica importante a través de la administración del presupuesto del poder de esa Cámara, ¿verdad? Es decir, Mercedes, que tiene administraciones. Sí. Perdón, te interrumpo un segundo, te aviso nada más que faltan 15 minutos. Perfecto. Así que, para ir como un poco cerrando, lo que les digo es, hay funciones de administración, a veces son más opacas, algunas de estas funciones depende del cuerpo deliberante, no podemos enorgullecernos mucho en la Cámara de Diputados de que sea muy transparente toda lo que es la utilización de los recursos, pero sí saber que puede haber vías formales de reclamo, también en parte administrativo, de representación y protocolo, ustedes ya lo saben, que recibe y que puede ser el vínculo respecto a los otros poderes y a recibir a figuras destacadas, así que se los dejo para que ustedes los repasen. El voto, como es en cada uno de los casos también, ¿no? Que no puede dar opiniones desde el cargo directivo y que si quiere votar tiene que bajar, ¿no? Y solo vota en caso de empate. Lean el de Senado, que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque la presidenta del Senado no es una legisladora. Solo vota en caso de empate, pero si es por ejemplo, la presidenta provisional del Senado sí puede votar desde esa banca, porque si no su provincia se queda sin una representación. Así que léanlo, se los dejo como para que vean ahí algunas reglas distintas que tienen. Secretarios y prosecretarios lo leen tranquilos si tienen ganas, también son estos funcionarios que cumplen un rol dentro de la Cámara porque son quienes auxilian y acompañan la gestión del presidente. Es bastante largo, pero seguramente en alguna otra oportunidad, yo porque quise cumplir en dejarle las reglas. Y respecto a los bloques, se los voy a deber porque no tenemos tiempo, calculo que se lo voy a comentar a Alejandra, si quiere igual ustedes lo pueden leer acá en otro momento, pero son estas agrupaciones por afinidad política que existen dentro de los cuerpos deliberativos y que tienen también ahí mucho que ver en cuanto al ejercicio de la representación, porque no es individual, es en grupo, y si a Alejandra le parece, lo toma ella después, o en cualquier momento lo podemos abordar, porque me parece que el trabajo en grupo que se da en los bloques es también bastante interesante, si por lo menos les dejo las reglas respecto a la existencia de los bloques que tienen ambos reglamentos, y esta cuestión de ser integradas voluntariamente por los legisladores a efectos de cumplir sus funciones. Torchi Pérez Bourbon diría esto, que la existencia de los bloques no es como uno de los niveles de integración que tienen las cámaras, así que también es bastante interesante, y creo que con esto yo ya igual terminaba, porque de sesiones no tenía que hablarles yo en este caso, más que lo van a ver después, así que fíjense que ya estábamos llegando un poquito al final. Así que para ser respetuoso del tiempo de todos, ahí dejamos para que exista un espacio de diálogo si es que alguna cuestión quieren ampliar. Mientras me tomo un Si mate hay medio alguno frío. que tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Si donan su tiempo, les hablo 5 minutos de bloques, que está muy bueno, pero después no, si no, es su tiempo este. No se animan, Parece que están no hay cansados. preguntas, Mercedes. Te están saludando y Algo de agradeciendo. bloques, dicen, 5 minutos, me encanta lo que... Bueno, igual que se animen, si quieren hacer alguna otra pregunta, está bueno. El trabajo en comisiones me encanta, pero no es mi tema. Así que no voy a invadir la segunda charla, además Alejandra Esbetas es una genia, van a ver asesoramiento parlamentario y comisiones, que creo que ella ha sido mi maestra, tuve el lujo de trabajar en un despacho con ella, así que está bárbaro. Simplemente, y si no hay preguntas y solo tomamos esos 5 minutos, es que la organización del trabajo parlamentario por bloques es muy importante para el éxito de muchas estrategias, ¿no? Fíjense, ustedes lo están siguiendo día a día a nivel nacional, como el trabajo a nivel al interior de los bloques y al interior
de los interbloques, que sería un aglomerado de distintos bloques que trabajan como coalición parlamentaria, es lo que está dándose en ambas cámaras a nivel nacional, ¿no? Esto de la interacción y el trabajo y la estrategia como bloque partidario y como parte de un interbloque de una coalición parlamentaria que tiene afinidades en una agenda, tiene una agenda común, valores comunes. Si ese trabajo se coordina y se hace bien, siempre es exitoso. Así que me parece que algo que también nos preguntan mucho, en mi caso que doy clases en grado a alumnos de primero o segundo año de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, esto de si todos saben todo, o por qué, o quién decide en esta comisión o no, y entonces ahí uno les empieza a explicar esto, que en realidad cuando uno trabaja en bloque, lo que hay es una división del trabajo. Efectivamente no todos saben de todo, siempre hay referentes en las comisiones, a nivel nacional estamos trabajando muy bien desde hace un tiempo con esto de quién es referente, por ejemplo, el diputado Laspina es el referente de presupuesto y lleva adelante la estrategia y la comunica hacia el interior y la debate hacia el interior, y después fija una posición con el bloque radical, con el bloque de coalición, con el bloque de evolución, con los bloques pequeños que forman parte de esta coalición de 116 diputados, y entonces el éxito también en comisión y en las sesiones, cuando ese trabajo se lleva muy bien trabajado a nivel interno. Entonces, en este caso, bueno, mi rol, que es ser secretaria parlamentaria del bloque PRO, trabajo en coordinación con nuestra secretaria parlamentaria del interbloque, que es la diputada Silvia Lospenato, y con ella llevamos adelante el seguimiento y la estrategia para el interbloque. Así que el trabajo en bloques siempre es interesante, siempre es exitoso, si se hace con generosidad, con amplitud y se da ese tiempo. Así que aunque a veces uno vea de afuera poca actividad pública o al exterior de un recinto, una comisión, hay mucho trabajo, porque ustedes también lo saben, en los cuerpos deliberantes de los otros niveles o en las legislaturas, y así que saber del trabajo del bloque y empezar a trabajar de esa manera hace más exitoso un trabajo dividido, específico y en colaboración. Así que me parece que está bueno que aprendamos que esa es la forma para poder tener resultados exitosos en muchas áreas. Bueno, gracias por sus palabras, gracias por ahí los mensajitos, y bueno, gracias, siempre Mercedes. el tiempo me queda corto. Ay, Alejandra, estás ahí, no te, sí, no te había visto. Estuve siempre pero escuchando. Viste que con el PowerPoint vi 3 caritas toda la... No, lo que pasa es que estoy en una zona alejada y tengo problemas de internet. Hola a todos, estuve desde el principio acompañándolos. Vamos a continuar estos temas, posiblemente te invitemos más adelante, muy clara toda la exposición. No se preocupen que hemos trabajado tanto tiempo juntas que más o menos decimos lo mismo, entonces no va a haber confusiones. Así que muchísimas gracias y seguimos con comisiones la próxima. Creo que, no sé si está Mónica Bing todavía con nosotros, estaba al principio. Mónica está en representación de la Fundación Konrad Adenauer. Muchísimas gracias, Mónica. No sé si estás por ahí, ¿la viste? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene con los eventos de la escuela y ya estaremos hablando nuevamente para convocarte porque hay mucho de qué hablar. Gracias a todos por estar un viernes a esta hora. Muchísimas gracias, muy amables.